Bienvenidos a Profundiza, Ministerio de Enseñanza Bíblica de las Iglesias Internacionales de Cristo en Centroamérica. También hoy vamos a ver el punto sobre la familiarización. Es un tema importante en cuanto a la predicación. ¿Cuáles son los errores que nosotros normalmente cometemos? Leemos el versículo y nos saltamos directamente a la interpretación, ¿sí? Leemos un verso, un ejemplo, y lo decía el libro que leímos, ¿verdad? Da el ejemplo de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, leo el texto y luego rápidamente lo interpreto. Digo, no, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Tú puedes ganar matemáticas porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Hermano, tú puedes subir esa montaña o ese volcán porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero ¿de eso está hablando la Escritura? ¿Realmente es el contexto de la Escritura? ¿Realmente es el propósito del libro? ¿Esa es la razón de escribir? Porque cuando te pones a pensar, esta parte la lee un hombre que está preso y él no puede salir de ahí. Él no puede ni siquiera aplicarlo a su propia vida. Pablo, así como nosotros lo aplicaríamos. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué estás preso? ¿Por qué no te has liberado? Porque no es el propósito de lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Y bueno, ya lo leímos en el libro. Pero hoy vamos a hablar de un punto importante. Primero veremos las etapas. ¿Cuáles son las etapas de la predicación? Las etapas de la predicación son la familiarización, la interpretación y formulación y la comunicación, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar hablando. Hoy vamos a tomar esta sesión y la siguiente para hablar sobre el tema para mí fundamental, que es la familiarización. Es el punto donde más tiempo nos tardamos, donde más tiempo nosotros vamos a dedicar al trabajo de una escritura. Pero vamos a ver algunos puntos. ¿Qué es la familiarización? Un elemento clave en la preparación de un sermón es el tiempo. Aunque algunos dicen que pueden prepararse la noche del sábado, el resultado final será el fracaso. Entender la Biblia demanda tiempo. Es necesario leer, seleccionar, estudiar, pensar bien y buscar ilustraciones y aplicaciones, pero sobre todo, tiempo para pensar. Lo primero es elegir el texto y empezar el proceso para estudiarlo. Entonces vamos al primer punto de la familiarización, y el primer punto es la selección del texto. Para nosotros, un ejemplo en la iglesia de Guatemala es un poquito más fácil hoy en día, porque este año estamos predicando libros de la Biblia. Estamos ahorita en el mes de agosto del 2019 y estamos predicando la carta a los Efesios. Entonces, de ahí tomamos los textos para poder predicar. Es más difícil cuando nosotros no tenemos un calendario de predicación y de pronto te dicen vas a predicar el domingo. Y no hay un sistema textual o expositivo en nuestras predicaciones, pero no hay problema. Lo que necesitamos hacer es primero tomar el texto base para nuestra predicación. Debe de haber un texto que es el que domina la predicación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en esta tarea o en este curso o módulo, perdón, vamos a estar predicando sobre Filipenses y vamos a estar haciendo las tareas sobre la carta a los Filipenses. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es seleccionar el texto. Y tú decides cuál es el texto que vas a predicar, no importa si se repiten. Quiero pedirte que por lo menos oscile tu texto en unos 5 versículos o en una sección. En tu Biblia, ¿verdad? En nuestras versiones, normalmente están divididos por secciones, ¿verdad? Hay un título en nuestras versiones que te indica que hay una sección. Entonces trata de usar una sección o un par de versículos, 5 versículos. Si quieres usar un solo versículo, está bien. Y ya más adelante veremos cómo hacerlo. Pero lo primero es seleccionar el texto.
Para seleccionar el texto, lo que tenemos que hacer primero es leer el libro, ¿verdad? Vamos a estar hablando de Filipenses, entonces, ¿cuál es la tarea? Que lo primero que tienes que hacer es leer completamente la carta a los Filipenses. Si lo puedes leer en 2, 3 versiones, es una carta corta, tú puedes hacerlo y te animo a que lo hagas. Pero lees y escoges tu pasaje. Cuando tú lees primero la carta, vas a poder entender de qué se trata, puedes tener el cuadro completo de qué está hablando, pero vas a seleccionar el texto. Y en este texto estamos seleccionando el texto del mensaje, es el texto central, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿verdad? Filipenses 2 del 1 al 5, Filipenses 2 del 6 al 11. Tú escoges el texto que vas a predicar, ¿verdad? Como dice acá, pueden ser unos versículos, un pasaje, en algunos libros podría ser un capítulo o varios versículos bajo un mismo tema o un libro entero, ¿no? Pues en una prédica, un ejemplo, predicar sobre Ageo, sobre Filemón, que son libros pequeños. Cuando el predicador se acerca a la Biblia, esta es la primera pregunta. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? ¿Ok? Es la pregunta que tú tienes que hacer. Y piensa en tu ministerio. ¿Qué necesidad ves hoy en tu ministerio? ¿Unidad? ¿Evangelismo? ¿Madurez espiritual? ¿Cuál es? ¿Falta de relación con Dios? Tú piensas, hay una necesidad, puedo buscar un texto dentro de Filipenses que me puede ayudar a poder predicarlo. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? Te digo, para nosotros es más fácil porque ya tenemos un calendario de predicación, pero esta tarea no es tan fácil cuando no sabes qué vas a predicar. Yo recuerdo mis primeros tiempos de predicación el sábado a las 4 de la tarde, no sabiendo qué iba a predicar al otro día, ¿verdad? O el viernes para el otro día reunión de universitarios, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Algo que ayuda a esto, a eliminar esto, son los calendarios de predicación. Es mejor tomarse un día para pensar y organizar que estar muriendo en agonía, ¿verdad? Todas las semanas. Entonces es muy importante y te ayuda a esto. Pero seleccionar el texto es importante.